cordiales. Cáete, bienvenido a la semana 10 de actividades. En esta semana tenemos algo diferente. Vamos a trabajar con horario nuevo. Ya se le va a hacer llegar a ustedes el horario en donde cada paralelo va a tener 2 horas de clases y posiblemente tengamos clases sincrónicas. Eso ya lo vamos a pasar, lo voy a pasar por Educalink para que quede claro y todos sepan qué es lo que hay que hacer. También estoy solicitando el portafolio de actividades, lo que se ha hecho, lo que se va a hacer hasta la semana número 10, que deben entregarlo digitalmente en una carpeta digital, máximo hasta el día viernes 7 de agosto. Bien, en cuanto tiene que ver a las clases de esta semana, vamos a ver la ecuación vectorial y paramétrica de la recta, tal como había quedado indicado en la ficha anterior. Bien. Aparte, en otro video hago unos ejercicios, resuelvo unos ejercicios que son muy parecidos a los que están en el taller y que siempre propongo al final de cada una de estas clases que estoy enviando, esta ficha que estoy enviando. Entonces, preparados, comenzamos. Bien, para poder trabajar con las ecuaciones paramétricas y vectoriales de una recta es necesario trabajar en un plano R3, es decir, un plano de 3 dimensiones. Un plano de 3 dimensiones consta de un punto fijo u origen de coordenadas, como lo conocemos en el plano cartesiano, y 3 rectas. A diferencia de un plano cartesiano, este tiene 3 rectas o ejes coordenados, que son el X, el Y y el Z, que pasan o se intersectan en el origen de coordenadas y son perpendiculares entre sí. Los planos serían estos que están acá. El plano que está en color rojo o algo así es el plano X, el que está en verde el plano Y y el que está en azul el plano Z. Vistos de perfil, estos planos me generan el plano que nosotros conocemos como plano cartesiano para X, para Y y para Z. Aquí lo vemos con sus partes positivas y negativas. Del origen de coordenadas hacia la izquierda el eje X, hacia la derecha el eje Y y hacia arriba el eje Z. Y obviamente las partes restantes pues son las partes negativas de cada uno de estos ejes. Eso es lo que vamos a necesitar para poder graficar y para poder trabajar con 3 dimensiones. Para definir en forma vectorial una recta en el plano R3 o en el espacio, es suficiente conocer un punto de la recta y un vector director. Un vector que dé la dirección de la recta, que nos indique pues la dirección de la misma. O sea, un vector paralelo a la recta. Necesito un punto, necesito tener un punto cualquiera y un vector que me dé la dirección de la recta con la que voy a trabajar. Ya tener en cuenta eso, necesito 2 cosas específicas, un punto y un vector que me dé la dirección, le vamos a llamar vector director. Bien, para hallar la ecuación de la recta, la ecuación vectorial y paramétrica, pues yo voy a trabajar en el plano R3, en el espacio. Y aquí he graficado únicamente las partes positivas de esos ejes. Recuerden, hacia la izquierda el eje de las X, hacia la derecha el eje de las Y y hacia arriba el eje de las Z. Tengo un punto en el espacio. Este punto tiene coordenadas P1, P2 y P3, un punto cualquiera del espacio. Si yo quiero hacer pasar por este punto una recta y luego hallarle su ecuación, pues me va a ser muy complicado, dado que por este punto pasan infinitas rectas. De cualquier forma que lo veamos, van a pasar por ahí infinitas rectas por este punto. Entonces me va a ser imposible poder hallar la ecuación de esa recta. ¿Qué necesito? Alguien que me indique la dirección de la recta específica con la que yo voy a trabajar, y a ese alguien le vamos a llamar vector director. Este vector director puede estar ubicado en el origen de coordenadas a partir de ahí, o puede estar ubicado en cualquier parte del plano del espacio, del plano R3. En este caso lo he puesto así por conveniencia.
Este vector tiene coordenadas pues b sub 1, b sub 2 y b sub 3. Ahora sí, con este punto y con este vector que me da la dirección, con este vector director, yo ya puedo trazar la única recta que pasa por ese punto y que es paralelo a ese vector. A esa recta le he llamado la recta R. Puede ser cualquier recta. Hay libros donde utilizan con mayor frecuencia la letra L mayúscula. No importa, se la pueden nombrar con cualquier letra. Bien. Veamos entonces, para poder hallar la ecuación vectorial de esta recta, desde el origen de coordenadas voy a trazar un vector que una al origen de coordenadas y al punto P. Este vector pues obviamente va a ser el vector OP. El punto P ya sabemos que tiene coordenadas P sub 1, P sub 2 y P sub 3. Por el extremo del vector B voy a trazar una paralela o un vector paralelo a OP y voy a determinar el punto X sub 1. Este punto X sub 1 que está sobre la recta va a tener coordenadas X, Y, Z. Si uno el origen de coordenadas con la intersección de estos vectores, es decir, con el punto X sub 1, voy a tener un nuevo vector que va a ser la resultante de la suma de estos dos vectores. Entonces, el vector OX sub 1, que es la resultante de la suma de vectores, va a ser igual al vector OP más el vector B. Recuerden que este vector con esto de acá es paralelo, por lo tanto esto de aquí también es el mismo vector B. OX sub 1 es igual a OP más el vector B. Escrito en fórmulas vendría a quedar de esta manera. Pero si yo no tengo el vector B con esta dimensión, sino que ahora tengo dos veces el mismo vector y repito el procedimiento, entonces trazando un vector por el extremo de 2B hacia la recta R, voy a tener el punto ahora, el punto X sub 2. Y también le voy a poner coordenadas que tengan que ver con X, con Y, con Z. Uniendo este punto con el punto X o el origen de coordenadas con X sub 2, voy a encontrar el vector resultante de la suma de estos vectores. Y el vector resultante va a ser vector OX sub 2 es igual a el vector OP más esta distancia que es dos veces el vector B. Aquí lo tengo escrito. El vector OX sub 2 es igual al vector OP más dos veces el vector B. Pero si en vez de tener dos veces el vector B, lo tengo tres veces, digamos, yo voy a determinar en la recta un punto X sub 3 y haciendo el mismo procedimiento voy a encontrar la distancia del vector resultante que va a quedar de la siguiente manera. OX sub 3 es igual a OP más tres veces el vector. Pero si no es dos veces, sino tres veces, o cuatro veces, o cinco veces, o las veces que sean, yo puedo repetir este procedimiento. ¿Cómo puedo expresarlo matemáticamente, en una fórmula? Lo único que tengo que hacer es, observen ustedes, el OP, el vector OP no cambia, lo que va cambiando es el vector, las veces que utilizo el vector. Y cuando quiero generalizar una cierta cantidad en matemática, lo que yo utilizo es una letra minúscula, una variable. Entonces, lo que me va a quedar es que, de manera general, la distancia que hay del origen a un punto cualquiera de la recta, llamemos OX, punto cualquiera, va a ser igual al vector OP más algunas veces el vector B. Ese algunas veces lo puedo representar con una letra minúscula, como dije anteriormente. Generalmente se utiliza la letra T minúscula. Hay autores, hay libros que utilizan en vez de la letra T, la letra griega lambda. Puede que en algún momento trabajemos con esa letra, pero por el momento vamos a trabajar simplemente con la letra T, que viene a ser lo mismo. Bien, desarrollada esta expresión que ya es la ecuación vectorial de la recta, a mí me queda que
desde el origen hasta P, o sea, el vector OP, tiene, perdón, que del origen hasta el punto cualquiera de la X, de la recta, perdón, de la recta, o sea, desde O hasta X cualquiera, ese vector yo lo puedo llamar vector X, Y, Z, es decir, le voy a dar el nombre de las coordenadas del extremo de este vector. Al vector OP del origen hasta P, sabemos que lo podemos representar por P1, P2 y P3. Y al vector director, que tiene coordenadas B1, B2 y B3, lo reemplazo acá, teniendo la T como parámetro, como la letra que me indica las veces que se está repitiendo el vector. Y esto que tengo aquí ya es de manera desarrollada la ecuación vectorial de la recta. Esto es todo lo que tiene que ver con la ecuación vectorial de la recta en R3, es decir, en el espacio. Una vez que se ha hecho esto, yo puedo ya encontrar las ecuaciones paramétricas. La ecuación paramétrica o las ecuaciones paramétricas se lo puede decir indistintamente, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Para encontrar la ecuación paramétrica, lo que yo voy a hacer es resolver todo lo que tengo acá. En primera instancia tengo que multiplicar esta T por las coordenadas del vector. Lo demás va a quedar igual, es decir, va a quedar de esta manera. Los dos primeros términos van a quedar iguales, lo único que hago es T por B1, T por B2 y T por B3. Ahí está. Ahora tengo que este vector X, Y, Z es igual a la suma de estos dos vectores. Para sumar vectores, cuando tengo sus coordenadas, los voy sumando componente por componente. P1 con B1, P2 con B2 y P3 con B3. Al hacer esta suma, queda de la siguiente manera. Este vector queda igual P1 más T B1, P2 más T B2 y P3 más T B3. Ya tengo ahora la igualdad de dos vectores. Este vector tiene que ser igual al vector de acá. Y dos vectores son iguales si y solo si sus componentes respectivas son iguales. Es decir, si X es igual a P1 más T B1, si Y es igual a P2 más T B2 y si Z es igual a P3 más 3B3. Es decir, lo que vemos ahí. Estas son las ecuaciones paramétricas de la recta. En un video aparte les hago el desarrollo de ejercicios para ver cómo se aplican estas ecuaciones. Ahora, el taller propuesto tiene algunas actividades que en la mayoría o casi todas están explicadas en el otro video. Sin embargo, voy aquí a mencionarlas. Considera la recta que está dada por esta ecuación y vamos a probar que estos puntos pertenecen a esta recta o que no pertenecen en este caso. Acá también, que pertenecen o que no pertenecen. Creo que dicen que no pertenecen. ¿Cómo hacemos esto? Los componentes de este vector, el 2, el 8 y el menos 1, lo reemplazo en X, Y, Z, que es lo mismo que está acá. Y resuelvo. Tiene que darme que el parámetro sea el mismo. Y esto queda explicado en el video. Ahorita por el momento no voy a hacer mucha explicación porque ya está explicado en el otro video. El tema 2 también vamos a hallar las ecuaciones paramétricas. También creo que este mismo ejercicio está explicado ahí. Entonces revisen bien detenidamente el otro video, obsérvenlo y ahí está la explicación de cómo se hace esto. En la actividad número 3, las ecuaciones paramétricas de una recta están definidas como se ven ahí. Y vamos a encontrar la ecuación vectorial y vamos a darnos cuenta que la ecuación vectorial que nosotros encontremos va a ser igual a la que está acá. También está resuelto en el otro video. Considera los puntos que están ahí y una recta, esta recta que está aquí, muestra que la recta que pasa por esos dos puntos se define como esto.
También está en el otro video cómo se halla la ecuación vectorial de una recta que pasa por dos puntos o que contiene a dos puntos, y obviamente de aquí yo fácilmente puedo pasar a las ecuaciones paramétricas. Lo mismo acá, dado dos puntos, hallar la ecuación vectorial y luego la ecuación paramétrica. Dados los subconjuntos R1, o sea la recta R1 y la recta R2 del espacio definidas como se ve aquí, vamos a probar o a demostrar que R1 representa la misma recta que R2. En efecto, para ello lo único que tienen que hacer es que de una u otra manera hacer que esta recta de aquí sea igual a la casa. Las cantidades que están aquí sean iguales a las cantidades que están acá. Y para ello yo me doy cuenta que fácilmente lo puedo hacer multiplicando toda la ecuación por 4. Por menos 4 sería en este caso. Al multiplicar todo por menos 4 me va a quedar aquí el número 4, el 5 y el 1, y en realidad sí es. No recuerdo exactamente si está hecho este ejercicio, pero debe estar explicado. Dado su conjunto, lo mismo que el anterior, vamos a demostrar que son la misma recta. Considerando sus conjuntos la misma cosa, vamos a demostrar que son las mismas rectas. Esto sí está dado en un ejercicio en el video explicatorio de esto. Sean las rectas R1 y R2 subconjuntos del espacio definido como sigue. Aquí están las definiciones de cada una de las rectas. Vamos a demostrar que la intersección de la recta 1 con la recta 2 es el punto 0, el origen de coordenadas. Y esto es sencillo, se lo puede hacer de una manera oral, verbal. ¿Por qué? Observen ustedes que la ecuación vectorial de una recta tiene el x, y, z, que se lo puede escribir de esta manera, igual un punto cualquiera más el parámetro y las coordenadas del vector. En esta recta yo no veo el punto P, no veo las coordenadas del punto P, faltan aquí. ¿Qué significa eso? Significa que el punto es el punto 0,00, es decir, el origen de coordenadas. Esta recta contiene el origen de coordenadas porque no están las coordenadas del punto. Lo mismo ocurre acá. Tampoco veo las coordenadas del punto que se necesita para hallar la ecuación vectorial. Significa que esta recta también contiene el origen de coordenadas. Y si dos rectas contienen al mismo punto, eso significa pues que estas dos rectas se intersectan en ese punto, es decir, en el origen de coordenadas. Lo tienen que explicar de una manera oral, no necesariamente tienen que utilizar procedimientos matemáticos. Finalmente tenemos que hallar la ecuación vectorial y paramétrica de la recta que pasa por estos dos puntos. Ya sabemos, hemos hecho como 3 o 4 ejercicios de estos. Vamos a definir las coordenadas del vector director. Vamos a encontrar la ecuación vectorial de la recta y hallar las ecuaciones paramétricas de aquella recta. Eso es todo lo que tiene que ver con el trabajo de esta semana. Nos vemos posiblemente ya en una clase sincrónica. Les aviso cuando. Estén atentos. Así que a trabajar se ha dicho.